Momom presenta el podcast para las mamás que rifan. De mom a mom. Hola, yo soy Nadia, soy mamá de 3 hijos, tengo una niña de 16, que ya no es niña, ya es adolescente, tengo un niño de 7, que ya está a punto de cumplir 8, y tengo una niña de 3, y en este caso vamos a hablar de la de 3, que tiene síndrome de Down, ¿no? Porque realmente después de mi tercer hijo, que tiene 3 años, pues todo cambió y fue una forma totalmente diferente, ¿no? Fue una forma de ver la vida diferente, me cambió en ciertas cosas, pero yo creo, y siempre lo he dicho, que la forma en cómo te dan la noticia y la forma en cómo te explican qué es el síndrome de Down y la forma en cómo empatizan contigo las primeras personas, pues es un camino muy largo, ¿no? Entonces uno decide si toma esa montaña rusa, uno decide si se cae. Entonces la verdad es que para mí, en particular, pues fue muy importante el tema de la noticia. Entonces a mí me dijeron que lo mejor que me pudiera pasar es que tuviera una niña con síndrome de Down. Para mí fue algo súper sorprendente porque dije, bueno, si eso es lo mejor, ¿qué es lo peor? Pero al final de cuentas fui entendiendo que poco a poco el síndrome de Down no era algo que me tuviera que dar miedo, ni tampoco era algo que para mí fuera algo de susto, algo de espanto. Empecé a ver información, cosa que es un error para muchas mamás, porque empezamos a ver información incluso que es falsa, ¿no? Y que no a todos los niños les pasa, porque cada situación, cada mamá, cada maternidad es totalmente diferente. Entonces, cuando nace Ana Victoria, yo recuerdo mucho las palabras de la doctora y fueron como muy puntuales, ¿no? Me dijo, Ana Victoria no está enferma, Ana Victoria tiene una condición diferente a la de otros niños, va a hacer todo lo que se proponga, pero va a ser un poquito más lento. Y si a tu primer hijo le ayudaste una vez, a ella le vas a ayudar 2. Y si con tu primer hijo trabajaste 3 veces, con ella vas a trabajar 6, pero va a lograr las cosas. Entonces, cuando pasó todo esto, pues al final de cuentas tuve que empezar a trabajar con ella, tuve que empezar a ser paciente, tuve que empezar a respetar sus ritmos. Y pues bueno, mi vida cambió porque yo era muy acelerada, mi vida era totalmente acelerada, yo quería que las cosas fueran rápido, que mis hijos leyeran, que mis hijos hicieran, que mis hijos caminaran y ya, prácticamente lo soltaba, ¿no? Y en esta ocasión no, en esta ocasión nos tocó trabajar poco a poco. Y una de las palabras que me quedó súper grabada y hasta la fecha la tengo es, como tú veas a tu hija, la van a ver los demás. No hay más, ¿no? Entonces yo quise verla con otros ojos, yo quise... Obviamente dije, no voy a ver el síndrome de Down. Hay veces que decimos, es que no le veo el síndrome de Down. No, el síndrome de Down está ahí. Más bien, empecé a aceptar el síndrome de Down, empecé a hacerlo parte de mi vida y empecé a... Esa parte, no sé cómo explicarles, ¿no? Es como decir, pues voy contigo, ¿no? Me subo a tu barco, te ayudo y sobre todo te espero. Entonces empecé como toda esta dinámica, empezamos terapias, empezamos estudios, porque muchos de los niños con síndrome de Down pues tienen a lo mejor alguna cardiopatía, como en su momento la tuvo Ana Victoria. Hay que tener una serie de estudios porque lo que nos han explicado los médicos es que si tenemos un estudio y tenemos algún diagnóstico, tenemos un poquito adelantado el tema de la salud, pues bueno, va a ser más fácil llegar a apoyarlos en esta cuestión de salud. Entonces, si ya tenemos cubierto lo de la salud, pues bueno, nos fuimos a las terapias y yo creo que ahí muchas mamás pues van a identificar, ¿no? Como muchas veces queremos que nuestros hijos logren las cosas así, ¿no? Súper rápido todo el tiempo. Y yo les puedo decir que al final de cuentas pues no son veloces, ¿no? Pero sí son capaces, ¿no? O sea, no son rayos, no es una competencia, pero sí son capaces de lograr muchas cosas. Cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo. Ana Victoria, la verdad es que tuvimos que tener mucha paciencia y algo que nos propusimos en la casa fue, vamos a disfrutar del camino, ¿no? No vamos a hacer de esto una carrera, no vamos a empezar a voltear a ver a los lados y que llegue rápido a la meta, porque no tenemos ninguna meta. Realmente la meta es vivir el día a día, vivir el hoy, vivir el presente, disfrutar lo que ella hace, formar parte de nuestra familia. Realmente, como siempre he dicho, la inclusión se inicia en casa, ¿no? Entonces, queremos que la sociedad los incluya, pues también en la casa los incluimos. Si Ana Victoria tiene que levantar su traste, pues Ana Victoria y mi otro hijo también lo tienen que hacer. En la casa todos levantamos nuestro traste, todos tenemos que lavarlo.
Ana Victoria tiene que hacer lo mismo y ahí inicia la inclusión desde casa. Entonces, en la escuela también, incluso en la misma escuela, pues bueno, fue un poquito complicado porque una vez más, les digo, yo me tuve que meter a indagar en redes sociales y entonces veía casos que decían no me lo recibieron, les dijeron que estaba enfermo y yo me empezaba a programar pensando que yo iba a llegar a una escuela donde me la iban a rechazar. Y no, mi sorpresa fue que realmente ellos no le vieron el síndrome de Down. Y dentro de todo yo dije, es que tiene cubrebocas, ¿no? Entonces tiene cubrebocas, por eso no le vieron el síndrome de Down, por eso no me pusieron ningún pero. No, la verdad es que las escuelas empiezan a tratar de estudiar todo el tema, se empiezan a dar cuenta que no es algo que sea, no sé, grave, que los limite. Y ellos me abrieron la posibilidad de aceptar a Ana Victoria. La verdad es que después me confesaron que no habían tenido niños con discapacidad, bueno, con síndrome de Down, que Ana Victoria era de las primeras. Y la verdad es que Ana Victoria se ha incluido en la escuela. Dentro de todo esto, que es sociedad, dentro de todo esto, que son doctores, que son médicos, pues bueno, también viene la parte de la familia, ¿no? Y los hermanos, en dónde quedan. Y yo creo que ese es un tema un poquito, pues bueno, más sensible, ¿no? Más que a veces como mamás queremos ser empáticos porque siempre decimos, es que queremos a todos por igual, ¿no? Y las mamás que tienen otros hijos y las mamás que tienen un hijo, que siempre digo que mis respetos, porque el primer hijo queremos saber de todo y nos angustiamos por todo. Bueno, cuando ya son 3 decimos, es que los quiero a los 3 por igual, pero de repente nos damos cuenta que una, que es la más pequeña, que es la que tiene la discapacidad, pues es la que al final de cuentas nos necesita más y empezamos a olvidar un poquito, ¿no? Que también los otros 2 también nos necesitan, también necesitan nuestro cariño, también necesitan nuestro apoyo. Entonces, como mamá, pues nos empezamos a dividir y viene esa parte de que empezamos a ver que al final de cuentas estamos dejando a nuestros hijos pues al lado y empezamos a sentirnos culpables, ¿no? Y llega esa culpa. Entonces ya traemos, o bueno, al menos Nadia ya traía un poquito cargando que tal vez no iba a poder con la discapacidad. Después viene un poquito la carga de a lo mejor estoy, no sé, dejando a mi familia a un lado, me estoy enfocando todo el tiempo en las terapias, estoy dejando a mis hijos y solo todo es Ana Victoria, todo es Ana Victoria. Y de repente también es válido hacer una pausa, también es muy válido hacer una pausa, es súper respetable hacer una pausa y decir, bueno, vamos a ver, vamos a poner prioridades, vamos a empezar a incluir a Ana Victoria, o sea, ya no que sea nuestro foco, y no es porque no sea importante, simplemente es porque también hay más en la casa, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso y empezamos a disfrutar realmente como familia. Es en el momento como que soltamos y empezamos a disfrutar como familia, empezamos a jugar más, empezamos a darnos cuenta que Ana Victoria lograba más cosas en la parte del juego, nos empezamos a dar cuenta que si la sentábamos con nosotros nos empezaba a imitar la forma de comer, ya no era tan agarrado así el tema, pero bueno, dentro de todo esto también viene otra parte donde dije, ¿dónde estoy yo? ¿No? Entonces empecé a quedar a un lado, empecé a dejar a lo mejor de comer como lo estaba haciendo, empecé a dejar de hacer las cosas que más me gustaban, empecé a dejar de pensar en mí, porque ya eran 3, ya era yo, ya tenía yo que buscar muchas veces a lo mejor los recursos, qué iba a hacer, llegaban las 10 de la noche y me daba cuenta que ni siquiera a lo mejor ese día me había bañado. Entonces de repente dije, ¿qué me está pasando? También tengo que pensar en mí. Entonces es una carga, ¿no? Como mamás, yo te puedo decir a ti, mamá, que me estás viendo, que te entiendo, te comprendo, que no soy yo quien para juzgarte, porque al final de cuentas, tu manera de crear, tu manera de pensar, tu manera de sentir, pues yo creo que es perfecta, ¿no? Siempre he dicho, lo que como nuestro corazón nos dicte como mamás es lo más importante. Si tu corazón te dicta, tengo que estar ahí con mi hijo todo el tiempo, yo no soy quien para juzgarte, ni seas tú quien para juzgarte. Simplemente yo te puedo decir que hay que empezar a disfrutar nuestra vida, que la discapacidad no va a marcar un futuro de nuestros hijos, que si empezamos a vivir el presente y empezamos a disfrutar a nuestro hijo tal y como es, lo empezamos a incluir en la casa, lo empezamos a amar
con sus defectos y con sus virtudes, porque claro que todos tenemos defectos, empezamos a respetar sus diferencias, empezamos a incluirlos. Y no es porque no veamos el síndrome de Down, no es porque no veamos la discapacidad, es simplemente porque los empezamos a amar porque son nuestros hijos, con discapacidad o sin discapacidad. Entonces yo te puedo invitar a ti, mamá, que hagamos una reflexión de lo que realmente somos, de lo que realmente estamos aportando, y te puedo decir que no te juzgues, ¿no? Sea lo que sea que estés haciendo, está bien, está perfecto, está de acuerdo a tus necesidades. No todas vivimos lo mismo, ¿no? Y una frase que yo siempre digo y que me encantó desde que inició la pandemia es: todas estamos en la misma tormenta o en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Todas vamos de manera diferente. Entonces, a lo mejor algunas hay en un Titanic, otras están en una tablita, otras flotando, otras en un inflable. No sabemos qué es cada situación es diferente. Entonces, si podemos amarnos y respetar a nuestros hijos, yo creo que ahí la discapacidad pasa a un lado. Y no porque no exista, no es porque no tengamos que trabajar, porque también es súper válido. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que enseñarles, ellos tienen que aprender. Somos como, dice ahí de repente un libro, ¿no? Que somos su espejo y nuestros hijos son nuestro espejo. Entonces tenemos que darles esas herramientas de seguridad, esas herramientas en donde dices: me amo, me respeto, te amo y te respeto como eres. Yo lo único que les puedo decir, esta parte de la discapacidad, quisiera abordar a lo mejor muchos temas en donde podamos decir: la discapacidad es una condición, y poderles explicar todos los términos médicos. Yo no soy un médico, tal vez. Yo lo único que les puedo decir es que escuchen su corazón. Y si tú eres una mamá que eres nueva, que tienes días o que te acabas de enterar de la condición de tu hijo, yo te puedo decir y te puedo invitar a que no te programes, no futurices las cosas que a lo mejor tu hijo todavía ni siquiera ha hecho, porque es un bebé. Empieza a disfrutar el momento, empieza a amarlo, empieza a respetar sus tiempos, empieza a disfrutar el momento y el presente, porque la verdad es que la vida se pasa muy rápido. Pueden pasar 1000 cosas, o sea, podemos empezar a leer, podemos empezar a futurear lo que nuestro hijo puede pasar muy malo, porque creo que nos vamos más por lo malo que por lo bueno. Entonces yo creo que podríamos empezar a amar y a respetar y a vivir el presente. Es lo único que yo les puedo decir. Los invito a que conozcan nuestras redes sociales. La verdad es que yo nada más tengo la red social de Ana Victoria, que es donde comparto su día a día de Ana Victoria. No soy quien yo a lo mejor para dar tips, ¿no? Pero al final de cuentas les comparto cosas que nos han servido, cosas que a lo mejor hemos visto y que también nos han servido. A lo mejor a ustedes no les llegan a servir, a lo mejor sí, pero al final de cuentas es como algo que a mí me ha nacido aportar a la sociedad y aportar ahí para que tengan a Victoria su cuenta. Y si es que te ayuda, pues bueno, los invitamos a que la conozcan. Es Ana Vic Down SD _ y en Facebook es Ana Vic Down SD, nada más. Muchísimas gracias. Momom presentó el podcast para las mamás que rifan, de mom a mom.